Bienvenidos a este ciclo y a este nuevo encuentro del ciclo Medicina, Salud y Enfermedades, diálogos con la historia y las ciencias sociales. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de Marcos Cueto. Brevemente me presento, soy Mariano Di Pasquale, soy doctor en Historia por la Universidad de París, Denis Diderot. Me dedico a la historia de la medicina en Argentina en el siglo XIX, desde un punto de vista cultural, y soy el director del programa Historia Cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, por donde va a salir esta entrevista en nuestro canal del Instituto de Estudios Históricos. Presento brevemente a nuestro invitado. Sin duda Marcos Cueto es uno de los historiadores más importantes en la historiografía latinoamericana respecto a historia de la ciencia e historia de la medicina. Su trabajo claramente se vincula, toda su producción, a abordar distintas temáticas y problemas relativos a la historia de la ciencia y la medicina en América Latina y en el, digamos, en el contexto internacional en áreas de salud, ¿no? Marcos Cueto recibió su PhD en Columbia University y también hizo sus estudios postdoctorales en el MIT. Fue profesor visitante de Princeton, Stanford, Harvard y Shanghái, entre otras universidades. Actualmente es profesor de Historia de la Salud en la Casa Osvaldo Cruz, en Río de Janeiro, y también es investigador del Instituto de Estudios Peruanos en Lima, Perú. Ha recibido múltiples premios por sus trabajos y sus publicaciones, y también cabe mencionar que es el editor de quizás la revista más prestigiosa en estos temas en América Latina, llamada Historia, Ciencias y Salud, Manguinhos, también revista elaborada en el Instituto Fiocruz, ahí en Río de Janeiro. La idea con Marcos, luego de esta breve presentación, es ir dialogando en torno a su vasta producción, dado que es un gran referente para los estudios latinoamericanos en estos ámbitos. Así que, bueno, primero que nada te quería agradecer por prestarte a este diálogo, y a mí me gustaría ir después desglosando algunos de tus libros y que nos comentes cuáles serían según tu punto de vista, y ya en algunos casos, pasados algunos años, los aportes quizás más centrales de estas obras tuyas. Así que bueno, Marcos, te agradezco mucho primero que estés en este espacio. Muchas gracias, Mariano. Para mí es un placer, un gusto estar con ustedes y poder participar de este diálogo. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Marcos, a mí me gustaría comenzar con este libro tuyo, que bueno, tengo entendido que es tu tesis doctoral, que se llama Actividades Científicas e Investigación Biomédica en el Perú, 1890-1950, allá publicado por fines de los 80, creo que en el 89. Y bueno, que nos cuentes un poco qué era lo qué era lo que vos querías investigar en aquel libro y cuáles fueron tus motivaciones para dedicarte a un poco a estudiar estas actividades científicas en relación a la medicina o a la biomedicina en el Perú de finales del XIX, comienzos y toda la primera parte del siglo XX. Bueno, ese libro o la investigación de ese libro fue concebida cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado, y una de mis profesores fue Nancy Stepan, que era en esa época, en los años 80, una de las pocas historiadores conocidos que había trabajado en historia de la medicina de América Latina. Conocí también en otras circunstancias a Eve Besuri, una distinguida investigadora argentina, pero que ya se había
ido a trabajar a Venezuela y que había escrito un libro importante que se llamaba La ciencia periférica. Nancy Stepan también indirectamente tenía que ver con estos temas de centro y periferia, que por supuesto vienen de la teoría de la dependencia, porque Nancy Stepan había escrito este libro sobre Brasil en una crítica muy fuerte al modelo de George Basala, que era un historiador que en los años 60 y 70 desarrolló una tesis sobre el difusionismo cultural, pensando que el cambio científico en las sociedades en desarrollo siempre venía de fuera. Entonces, por eso es que Eve, por ejemplo, estudió la ciencia periférica y más bien siguiendo un poco la línea de los estudios de teoría de la dependencia, para ella era más bien la dependencia con el exterior lo que le impedía desarrollarse. Y los trabajos de Nancy en esa época me parecieron un poco, que eran una crítica a Basala, pero que no renunciaba completamente a Basala. Su libro famoso del Instituto Osvaldo Cruz de comienzo del siglo XX tiene un primer capítulo en que habla de la ciencia anterior a Osvaldo Cruz, la ciencia en el XIX. Y más bien ella en esa parte dice, bueno, en esa época sí era el modelo que Basala llama de ciencia colonial, de ciencia totalmente dependiente. Y Osvaldo Cruz rompió ese marco. Entonces, yo quería mostrar, por un lado, que eso había existido también en el Perú de los años 20 y 30, pero que eran sobre todo factores locales, una dinámica local, lo que explicaba que había habido un caso de, entre comillas, excelencia en la ciencia nacional y que eso significaba que había contribuido para el conocimiento en agricultura, en ganadería, que era el caso de una escuela de fisiólogos, de médicos peruanos que estudiaban los efectos de altura sobre el nivel del mar. Y que también tenía un componente nacionalista y un poco eugenésico, porque según los estudios tradicionales, la escasez de oxígeno de la altura explicaba la inferioridad de los indígenas peruanos y mexicanos. Y habían trabajos científicos publicados en el siglo XIX sobre ello. Y en cambio estos médicos peruanos encontraron que había un mecanismo de adaptación a la altura que les permitían sobrevivir. Inclusive pensaron que ser andino, que el hombre andino, que era también una construcción totalmente ideal, era un superhombre, usaban ese término, y querían invertir los prejuicios genéticos diciendo que al contrario, los indígenas eran seres humanos superiores a otras razas que habían existido. Entonces, yo quería llevar al extremo ese modelo de estudiar la ciencia periférica diciendo que había excelencia en la periferia. Y ese fue el título completo de cómo apareció la tesis. Excelencia en la periferia, lo cual no le gustó, confieso, a Nancy Stepan al comienzo, pero al final lo aceptó. Y después me ha creado problemas, confieso, porque yo quería criticar el modelo centro y periferia. Y algunos años después mucha gente ha criticado totalmente, inclusive el uso de esos términos. Y yo he entrado en esa crítica también, diciendo de que por qué usaba esos términos, pero quizás refleja la época en que inclusive los que criticábamos un modelo, a veces usábamos elementos de ese modelo que supuestamente queríamos operar. De todas maneras, destaco y resalto algo que has dicho por ahí que me parece muy importante, que coincide también con toda una renovación, ¿no? en historia de la ciencia, que tiene que ver con abordar lo local como una categoría fructífera de análisis para los investigadores, ¿no? Y no ver todo como que, digamos, como que todo produció en Europa y que todo llega descompasadamente, digamos, a América Latina, y creo que, digamos, esta idea de
de las historias situadas, ¿no? En contextos concretos y particulares, y ver las dinámicas también propias de lo local, son importantes, ¿no? Y han ayudado mucho a entender y complejizar un poco, digamos, la circulación de los saberes científicos, digámoslo así ahora rápido. ¿No? Me parece que eso es un aporte importante. Sí, definitivamente. O sea, yo viendo en retrospectiva, me parece que en ese momento, o sea, los años 80, la tesis es del 88, el libro de un par de años después, más o menos, pero en ese momento en varias partes de América Latina había como un giro hacia lo local, ¿no? A encontrar dinámicas locales, instituciones locales, personajes locales que habían tenido una actuación importante en ciencia, en discursos científicos, en prácticas científicas, en instituciones que a veces no eran siempre las clásicas universidades, sino a veces en museos, en jardines botánicos, en expediciones, ¿no? Y eso también a nivel internacional era parte de como un giro social de pensar a la ciencia como un proceso, ¿no? Más como un producto que se producían hallazgos y que eso implicaba crear una jerarquía de cuáles eran los científicos más destacados, ¿no? Entonces, creo que esos años 80, 90 fue un cambio en la historia de la ciencia a nivel internacional, y en América Latina fue también una reemergencia, porque había habido una historia de la ciencia antigua, sobre todo en la Argentina en los años 50, con Aldo Miel y Babini de Serio Pap, pero en los 70, 80 hay como nuevos impulsos para hacer un trabajo en una historia social de la ciencia, ¿no? Una historia social que dé cuenta de lo local, como bien dices. Bueno, Marco, yo pasaría a otro, digamos, libro importante tuyo, para poder usar en la economía del tiempo que tenemos. Y yo destacaría también otro de tus libros importantes, me parece, dentro de tu extensa obra, ¿no? Que es el libro que has titulado El regreso de las epidemias, Salud y Sociedad en el Perú del siglo XIX, que está, sí, ya publicado unos años posteriores, que actividades científicas e investigación biomédica, que acabamos un poco de comentar, acabas de comentar algunas cuestiones. Ya en este libro ha pasado un poco más de tiempo, y bueno, me gustaría también que nos cuentes un poco, a ver, digamos, cuál te parece a vos los aportes de ese libro. Ya este libro está centrado en el tema de las enfermedades, o por lo menos toma un cauce más en ese tópico, y en relación a la sociedad, ¿no? Eso creo que es algo muy interesante, también es otro aporte importante tuyo, de ver siempre, digamos, estos procesos biomédicos en relación constante con la sociedad, y no dejarlos, digamos, de una manera internalista, ¿no? Digamos, un enfoque solo en la dinámica médica o biomédica o epidemiológica, digamos, ¿no? Sino que también ver qué pasa con la sociedad, con la percepción de la sociedad respecto a estas cuestiones, en este caso, de las epidemias y de las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que si podés hacer también algún comentario respecto a ese libro tuyo, que se lo recomiendo a todo el mundo. Sí, bueno, en parte por ese interés en lo local y lo social de que hablamos hace poco, yo tenía un interés en la relación de la ciencia con el público y la relación de la ciencia con el poder. Habían varias posibles maneras de seguir ese interés, ¿no? Y hay investigadores que lo han hecho de otras maneras muy destacadas. Pero a mí me pareció que el tema de las epidemias podía ilustrar, magnificar esos dos asuntos que me interesaban. ¿Cómo era la relación de
científicos médicos con el poder y cómo era la relación con la sociedad. Porque uno de los problemas que a veces los historiadores de la ciencia nos encontramos es que cuando vamos a un archivo, tenemos la sensación que quien organizó el archivo estaba en contra nuestra, ¿no? Porque parece que todo estuviera organizado para un historiador económico o a veces para un historiador político, pero no hay tantos materiales para historia de la ciencia. Quizá en archivos de universidad, pero en archivos nacionales, municipales, estatales, no hay tanto. Entonces me pareció que las epidemias podía ser una estrategia para llegar a estas discusiones de ciencia y poder y ciencia y público en archivos y en bibliotecas. Porque como las epidemias son un momento de emergencia, de desastre, todo el mundo, diferentes actores, instituciones, están hablando de ese tema, ¿no? Como hoy estamos viviendo algo parecido. Y entonces uno encuentra materiales en los archivos, por ejemplo, en los registros policiales, que a veces tienen que controlar a las poblaciones durante las epidemias, o en los periódicos. Y también sobre los periódicos, pensando como un investigador, seguramente los que han investigado en periódicos sabrán que es una labor muy tediosa, que requiere mucho tiempo, ¿no? Y entonces hay que tener muy en claro lo que uno quiere investigar en un periódico y en términos, por ejemplo, de un recorte temporal de algunas fechas y no distraerse con otras noticias que aparecen como el fútbol de esa época que a veces nos distraen la atención. Entonces, las epidemias que yo estudié duraban generalmente 2, 3 meses y en algunos meses de trabajo lograba cubrir los principales periódicos y los archivos y encontraba de que sobre ellas opinaba no solamente los médicos, sino algo que también provenía de ese interés inicial en lo social, los no profesionales, ¿no? En este giro a lo social, este giro a lo local, hay una atención a la ciencia hecha más allá de los expertos, ¿no? ¿Qué opinan de la ciencia o de la salud o de la enfermedad? Los líderes comunitarios, la iglesia, los comerciantes, ¿no? Entonces me parecía que eran como pequeños episodios que magnificaban ese enfrentamiento entre diferentes opiniones, esa negociación de esas opiniones, esa negociación de la negación inicial que casi siempre existía en las epidemias y posteriormente del estigma, ¿no? De que va a ser impuesto. Y ese fue uno de los factores de que me llevaron, no estudié todas las epidemias, pero estudié algunas, porque fue en ellas que encontré más información sobre estos asuntos que me interesaban, ¿no? También me interesaba, ya a un nivel social, quizás debo confesar eso, yo trabajaba ya en esa época en el Perú, en el Instituto de Estudios Peruanos, que es un centro de ciencias sociales, y que habían historiadores, pero había muchos economistas, cientistas políticos, y teníamos mucho diálogo interdisciplinario con otros científicos sociales. Entonces, una preocupación de ellos era cómo ha evolucionado el Estado, qué es el Estado peruano, qué significa las políticas sociales o de salud en el Estado peruano. Y creo de que esa idea también se reflejó en parte en ese libro y en ese título, porque la idea del regreso es que en el fondo hay un ciclo entre pobreza, epidemias y respuestas insuficientes que da el Estado, ¿no? Entonces, esas fueron las razones que me llevaron a ese libro, que por si acaso me atrevo a hacer un poco de propaganda, lo acaban de reeditar como un libro electrónico en el IEP, con un nuevo prefacio. En el Instituto de Estudios Peruanos lo están vendiendo a un precio muy bajo, me parece, esta versión electrónica.
Bueno, no, te agradezco estas palabras, este comentario de ese libro, que la verdad que yo también lo recomiendo mucho, porque, como bien dices, es el prisma de las epidemias, pero a partir de focalizar, allí abres dos grandes temáticas, que son por un lado el tema del poder y el tema de la sociedad. Entonces creo que es también un libro muy interesante como modelo a seguir para abordar estos temas, ¿no? Para otros investigadores. Yo también, digamos, más adelante rescataría un libro tuyo, aunque no vamos a hablar de él, pero sí lo quiero mencionar, que es El valor de la salud, que es una historia de la Organización Panamericana de la Salud, que has publicado por los comienzos del 2000, 2004, para ser más precisos, que creo que también es un libro muy interesante porque, digamos, es una historia, digamos, reconstructiva, ¿no? Pero también analítica bueno, de esta institución, ¿no? Y después sí me gustaría abordar otro libro tuyo, un poco ya más cercano a nosotros, donde has trabajado el tema de la malaria, específicamente en México, un libro que se llama La salud internacional y la Guerra Fría, erradicación de la malaria en México, 1956-1971, donde es un libro donde de vuelta el componente político y el contexto internacional de la medicina y la salud lo has puesto en diálogo permanente y lo has, digamos, hecho cruzar, ¿no? Respecto al tema de la malaria, ¿no? Entonces también este libro yo también lo destaco y lo recomiendo, y me gustaría también que hagas algún comentario, si te parece, sobre el mismo, ¿no? Sí, bueno, cuando estudié las epidemias de Perú, vi que en algunas de ellas habían tenido un rol importante agencias internacionales, como la Fundación Rockefeller, o la Organización Panamericana de la Salud, o después la Organización Mundial de la Salud. Y descubrí también que en esos lugares habían archivos excelentes y me empezó a inquietar un tema que ahora es más investigado y mejor investigado quizá por otras personas, que es esta relación entre lo local y lo global, ¿no? Había llegado yo un poco por esa influencia de mis profesores a estudiar lo local, pero ahora estaba tratando de reinsertar esta relación con fuerzas internacionales, globales, cómo se adoptaban, se rechazaban o no a nivel local, ¿no? Entonces, ese libro de malaria me permitió hacer un poco eso, porque entre otras cosas yo traté de construir el libro como un tríptico. Tiene una primera parte que son cómo se diseña o cómo se construye la malaria como una prioridad mundial y cómo inclusive en esa construcción participan mexicanos que están cooptados de alguna manera a la élite mundial de la salud internacional, que en esa época eran estas agencias que mencioné como la Organización Panamericana de la Salud, la Rockefeller y la Organización Mundial de la Salud. Una segunda parte era cómo se negociaba esa influencia internacional a nivel nacional. O sea, el foco eran cómo los gobiernos, especialmente de la Guerra Fría, que era un tema que poco se había estudiado en historia de la ciencia, presentaban la ciencia y la medicina internacional como una herramienta que iba a contribuir a los fines, en este caso de la política norteamericana, que era derrotar al comunismo. Iba a contribuir porque se suponía en ese discurso que la malaria era la principal enfermedad endémica en las zonas rurales y que si las personas caían en la miseria, en la enfermedad, desesperadas iban a voltearse al comunismo. Y entonces
controlar las enfermedades infecciosas era una manera de evitar el comunismo y a la vez promover un modelo de modernización moderado, supervisado, como el que quería la política exterior norteamericana, que precisamente consideraba que en nuestros países había un polo moderno que estaba en las ciudades y en las industrias y un polo tradicional que estaba en el campo, ¿no? Y la tercera parte del libro era qué pasaba a nivel subnacional, a nivel regional, y cómo habían habido casos de protestas populares contra la campaña nacional o contra las campañas internacionales, ¿no? Entonces el libro era esos tres aspectos, el componente internacional, el nacional y el local, y ver cómo entre ellos interactuaban, ¿no? Ese es un tema local, nacional, global, que ha seguido siendo trabajado, es mucho mejor trabajado, creo, por otros investigadores. Ahora, un factor más que menciono que está en ese libro, y quizás en un siguiente que vas a referirte, que hice con Palmer. Cuando yo estudié epidemias en el Perú, me pareció que habían como dos grandes modelos de control de las epidemias. Uno era a través de campañas llamadas verticales que sobreenfatizaban la tecnología, en este caso el DDT, como insecticida contra el anófeles, el mosquito que transmite la malaria, y que daban poca atención a la participación comunitaria, y que ese tipo de campañas había sido hegemónica. Y había habido una tendencia minoritaria con muchas raíces en América Latina, de medicina social, de hacer medidas más holísticas, de utilizar más bien la salud pública y la ciencia como una plataforma para reformas sociales, y que había habido casos en América Latina de ese tipo de medicina, como por ejemplo Salvador Massa en la Argentina, ¿no? que ha sido en parte estudiado y que podría ser estudiado creo que mucho más. Y inclusive yo tenía la idea de escribir dos libros, uno sobre estas campañas verticales y otro sobre estas otras campañas más, llamamos horizontales o atención primaria. Confieso que no me dio el aliento, o sea, sobre la atención primaria solo escribí 1 o 2 artículos, ¿no? Y es una de las deudas pendientes que tengo conmigo. Pero sobre la campaña vertical creo que hice por lo menos este texto de México, que quería también degranar las características de qué cosa es una campaña vertical. Ahora, ese es un tema también, yo nunca perdí el diálogo completamente con Nancy Stepan, que había sido mi profesora en Colombia, y ella al mismo tiempo estaba trabajando un libro sobre erradicación, sobre el concepto de erradicación. Creo que es un libro más completo, no está lamentablemente traducido al español, ¿no? Pero había una preocupación en esa época de pensar que es una idea que va y viene en la ciencia, que va y viene en la medicina. O sea, a veces hay periodos en que se piensa, vamos a erradicar todas estas enfermedades. Hay otro periodo que dice, no, vamos a tener que convivir con ella por un largo tiempo. Entonces, cómo hay auge, declive en estas ideas, es una cosa interesante que los historiadores podemos contar. No, sumamente interesante lo que estás contando. Y bueno, muy interesante para abordar y pensar, ¿no? Y problematizar un poco, ¿no? Si hay algo que nos sirve de la historia y, en general, y la historia de las enfermedades y la salud en particular, es invitarnos un poco a pensar, ¿no? Socialmente, ¿no? Y bueno, creo que lo estás haciendo, Marcos, con estos comentarios. Y bueno, yo iría a este libro con Palmer, ¿no? Con Steve Palmer, Medicina y Salud Pública en América Latina, publicado en el 2016, donde nos puedas contar algo que quieras, si quieres puedes retomar esto que estabas comentando anteriormente, o bueno, algún otro elemento que quieras rescatar, o cómo fue hacer este trabajo colectivo también, ¿no? Porque no es sencillo y bueno,
Si quieres contar un poco eso también. Sí, bueno, este libro fue obra de los dos y yo tengo una gran admiración por el trabajo de Steve Ballmer y el trabajo previo, y hay muchas de sus ideas en el libro, ¿no? Que menciono un momento. Pero antes, en el libro también hay la idea de que en muchos programas de salud de América Latina ha habido esta tensión entre respuestas verticales para salir de emergencias, que muchas veces son respuestas temporales, o la búsqueda de respuestas más duraderas y que enfrenten las diversas adversidades que se enfrentan no solamente en la salud, sino también en la investigación científica, sobre todo en la investigación científica médica. Una segunda razón por la que escribimos el libro fue que pensábamos que ya había un cuerpo muy importante de publicaciones, de artículos, de libros en varios países de América Latina sobre historia de la medicina, historia de la salud, historia de las ciencias médicas, y que podía ser útil tener un texto que fuese como un resumen de estas investigaciones. No es el único, hay otros textos que han querido hacer algo parecido, y me parece que todos estamos contribuyendo a algo que en el fondo sirve para estudiantes que en el futuro quieran investigar, para investigadores que quieran ubicar en un contexto mayor su trabajo, ¿no? Es un libro, también menciono brevemente, fue traducido al portugués, publicado hace un par de años. Iba a ser publicado por el Fondo de Cultura, pero esto fue antes de la crisis y ahora no sé qué está pasando con la epidemia, pero supongo que se va a demorar, ¿no? Bueno, y por último, si quieres, también podemos mencionar este libro sobre la historia de la Organización Mundial de la Salud, que también creo que es un aporte para volver a lo institucional y hacer una historia, digamos, estructurante, digamos, donde lo global, las distintas escalas de análisis, digamos, se entrecruzan, ¿no? Y bueno, si quieres comentarnos algo al respecto de la experiencia de hacer este libro. Sí, bueno, menciono brevemente, si me permites, agrego algo a la respuesta anterior, que dije que iba a hablar de Steve, Sí. pero una de las cosas, por ejemplo, que yo admiro de Steve es sus ideas de de la porosidad de las fronteras entre lo local y lo global, ¿no? En la historia de la medicina latinoamericana. Él tiene un libro muy importante sobre la Rockefeller en Centroamérica y el Caribe, en que presenta una serie de ideas nuevas que en parte son tomadas en ese libro que mencionaste de historia de la salud en América Latina, pero que son básicamente de él, ¿no? Por ejemplo, una idea que presenta es que muchos líderes de salud eran agentes triples, según él, porque tenían una lealtad formal con los organismos internacionales de los programas en que participaban, tenían una lealtad con los discursos nacionales de los gobiernos también que los apoyaban, pero por otro sentían que eran parte de una red internacional de ciencia y que tenía cierta autonomía con respecto a los otros dos, y muchas veces adaptaban y hacían sus propios recursos, sus propias decisiones, sus propias actividades. Ahora, yo no sé si yo he tratado de no traicionarme a mí mismo, pero supongo que lo habré hecho varias veces. Y en este transcurso de el énfasis entre lo local, el interés entre lo local y lo global, quizás se ha acabado traicionándome a mí mismo, en el sentido de que ese último libro que mencionas está muy centrado en lo global. Tiene algunas cosas locales, yo reconozco,
Pero en un momento dado me hice la pregunta de un historiador quizás de un país latinoamericano periférico, entre comillas, ¿no? ¿Cómo sería escribir un libro para que fuese como de una institución del primer mundo y que fuese en ese estilo, ¿no? También hubo circunstancias en favor de escribir ese libro. Yo ya conocía más o menos bien el archivo de la OMS en Ginebra. Conocí algunos archivos de la OMS en otras regiones del mundo, que son 6, donde tienen oficinas regionales. Y hubo un director de la Organización Mundial de la Salud que lamentablemente murió, duró poco tiempo en el cargo, pero él quería hacer como un gran retorno a esa perspectiva social que mencioné brevemente, a la atención primaria de salud, a la medicina social, y pensaba que la historia lo iba a ayudar. Y hacer una historia de estas tendencias lo iba a ayudar. Entonces nos contactó a mí y a 2 historiadores americanos que también han trabajado en eso para Estados Unidos, Elizabeth Fee, que murió hace como un año, y Theodore Brown, y nos dijo, bueno, ¿qué tal si hacen una historia en que aparezca esa trayectoria, que ha habido antecedentes de medicina social inclusive en la OMS, y eso lo usamos de alguna manera, y ahí también el dilema de todo historiador, ¿no? Una historia, a veces a uno le encargan historias y uno está en el dilema de qué tanta independencia puede perder o no en esas historias encargadas. Dio la casualidad que yo estaba de acuerdo con las ideas del director y pensé que si él la quería utilizar en ese sentido, yo no me sentía tan traicionado y acepté. Ahora, acepté, tuvimos un poco de recursos al comienzo para hacer la investigación, reuniones, pero se murió. Se murió de un día para otro, lamentablemente. Sábado estaba bien y el domingo, el lunes en la mañana. Y la nueva directora, llegó una nueva directora, y por supuesto no fue su principal decisión, decidió una serie de cosas, pero dijo, la historia no me interesa. Entonces quedamos en el aire, pero con mis coautores dijimos, bueno, de alguna manera mejor. Somos independientes, vamos a hacer una historia mucho más crítica de la que quizás en el modelo anterior hubiéramos podido hacer. Entonces hicimos esa historia y de todas maneras yo confieso que siempre uno trata de encontrar un hilo conductor en la historia, ¿no? ¿Cuáles van a ser los capítulos? ¿Cuáles van a ser los temas? ¿Cuáles van a ser los ejes? Y el gran eje era este conflicto entre alguna perspectiva de medicina social o atención primaria, después se llama determinantes sociales de salud, versus las campañas verticales. Ese era un eje sin duda y yo desde lo que había hecho en México podría contribuir un poco a eso. Pero también había algo de ver, en mi caso, la participación de latinoamericanos. El segundo director, muy poco conocido, era un brasilero que estuvo casi 20 años a la cabeza de la OMS, Marcolino Candá, que es un personaje que estoy interesado en trabajar ahora. Y entonces mi interés también era tratar de llevar cómo a veces lo local había llegado a insertarse en lo global, quizás siendo a veces cooptado, quizás siendo a veces tergiversado, pero que ese esfuerzo me parecía interesante. Ahora, traté de dar atención a algunas cosas locales, pero ya han empezado a aparecer las primeras reseñas, se dicen falta más lo local, y quizás tienen razón, quizás es una tarea pendiente para el futuro, pero si hay una lección que podría dar de esto, y espero que pase la epidemia, es que ese archivo de la OMS en Ginebra es muy rico, tiene mucho material latinoamericano, inclusive antes de 1948, que fue el año que se fundó, tiene antes de ese año, de comienzo del siglo XX, y tiene también
inclusive en esta epidemia se podría aprovechar muchos materiales digitalizados que se podrían utilizar. Bueno, muchas gracias, Marco, y sobre todo por contar estas experiencias que hacen a la cocina también del investigador, ¿no? Y estos problemas que aparecen, que también son muy interesantes, ¿no? Porque si no, digamos, aparece el producto terminado y no se ven tampoco todos estos vaivenes, idas y vueltas, cuando uno se propone investigar, indagar algo, ¿no? Como en este caso con todos lo que nos has contado respecto a lo que ocurrió con este libro, ¿no? Con este último libro. Sin dudas, dada tu experiencia y tu trayectoria, me gustaría también si nos podías comentar, digamos, es insoslayable que no te pregunte algo sobre la pandemia actual, de lo que piensas. He visto que has escrito algo al respecto, digamos, dando cuenta de este momento de incertidumbre en salud pública en general, y sobre todo quizás poniendo el foco en varias cuestiones, entre las cuales, digamos, está esto de la cuestión de los laboratorios, que todavía, digamos, hacen pruebas, digamos, ¿no? Digamos, pocas pruebas, que hay pocos laboratorios, para ser más exactos, digamos, que están haciendo las pruebas. También, bueno, los escasos tratamientos y, bueno, las dificultades, obviamente, aún, digamos, con los avances que estamos viendo para el tema de hallar una vacuna. Pero más allá de esto, estas cuestiones me gustaría que nos des un poco tu opinión y qué te parece, y digamos, el tratamiento de esta pandemia que estamos viviendo actualmente ahora ya. Bueno, me parece que es un momento trágico, crítico, y probablemente va a ser muy aleccionador para los historiadores y quizás para investigadores interesados en los aspectos de salud y sociedad, ¿no? Un tema sin duda que ha aparecido en otros estudios, en otros comentarios o artículos, inclusive periódicos, es el tema de inequidad social, ¿no? Obviamente, la epidemia está revelando de que tiene un mayor impacto en las zonas urbanas marginales, con menos recursos para hacer la cuarentena ideal europea, ¿no? O trabajar por Zoom, que es una fantasía en algunas favelas, por ejemplo, aquí de Río, pero está también mostrando un aspecto adicional a la inequidad, que es la contradicción entre sistemas de salud que eran o aspiraban a ser universales, como el brasilero, que se llamaba Sistema Único de Salud, y que se desarrolló desde fines de los 80 como un modelo, inclusive para América Latina, y que llegó a tratar a 75% de la población, pero que era un sistema que, a pesar que tenía muchas cosas positivas, no había sido acompañado de programas sociales para reducir la desigualdad social, la inequidad social o el racismo, ¿no? Y entonces, esa contradicción entre sistemas inacabados de salud y la falta, por ejemplo, de saneamiento básico universal, que es lo que hace que la gente no tenga agua, ni baños, ni sistema para poder mantener la higiene, es uno de los temas que me parece que se está revelando ahora en la epidemia y que quizás lleve a que los historiadores estudiemos algo que yo estoy viendo en historiadores jóvenes y en algunos artículos que llegan a la revista. Una conjunción entre historia de la salud e historia ambiental. Historia ambiental entendida no solamente como historia de del medio ambiente, del clima, sino de cómo se usan los recursos de agua, cómo se usan los recursos de desagüe, y que esos son factores fundamentales en que a veces no han intervenido directamente los ministerios de salud, pero que claramente han tenido impacto en los indicadores de salud. Entonces, ver en perspectiva esta relación del agua con la salud, de la insalubridad con la salud,
es uno de los temas que puede, me parece, aparecer. Ahora, otro tema, y quizás eso, yo estoy muy influenciado por Brasil, es la incapacidad que tenemos aquí de controlar a un gobierno que está totalmente fuera de toda racionalidad, ¿no? Ya seguramente saben el resto del mundo que aquí en la práctica no hay exámenes, no hay cuarentenas, no hay nada, ¿no? Cada estado hace lo que quiere, las bandas de las favelas a veces hacen su propio control y el gobierno de Bolsonaro minimiza todo, ya llenaba el Ministerio de Salud militares y endiosa la cloroquina como una manera de no negociar con otras fuerzas, ¿no? Y hay muchos, y que ya existían, pastores evangélicos que predican que la oración detiene al coronavirus, ¿no? Entonces, me parece que eso uno se pregunta cómo hemos llegado a este grado de locura, ¿no? Y quizás, o por lo menos aquí, ¿no? Y quizás lleva a una pregunta mayor, y es que Brasil, como saben, salió de un sistema dictatorial como muchos países latinoamericanos en los 80, a partir del año 85, pero no hubo una transición democrática tan ahondada o fuerte, sino hubo un poco como un borrón y cuenta nueva de amnistía a todos los militares, ninguna discusión sobre lo que había pasado. Y a pesar que tuvimos algunos años dorados, entre comillas, de buenos programas sociales, no solamente con el gobierno de Lula, sino inclusive con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, ahora hay como la sensación en Brasil que nunca llegamos a hacer una verdadera transición a un régimen democrático, que siempre hubo como reductos de conservadurismo, de negacionismo científico, que es otro tema para los historiadores, de estigma, de prejuicio, ¿no? De autoritarismo, ¿no? Uno encuentra ahora, y yo he encontrado en todos estos años que he vivido en Brasil, gente que habla con total normalidad, inclusive de la época de Dilma o antes, de la gran revolución que hubo con los militares en los años 60. Es decir, en Brasil no hubo nunca una verdadera, creo, transición a la democracia, ¿no? Hubo movimientos sociales progresistas, hubo políticas progresistas, pero en un contexto en que no se acabó de hacer ese ciclo en favor de la democracia, y que es lo que ahora estamos experimentando, de alguna manera, un renacimiento de ese autoritarismo de la manera más irracional posible, ¿no? Entonces, es una tragedia, es una situación muy difícil la que vivimos, pero de alguna manera la historia va a sobrevivir, la historia se va a inspirar en esa tragedia para encontrar nuevos temas y nuevas perspectivas. Creo que dos o tres que me surgen en la cabeza ahora es esta relación entre historia y uso de agua, o historia de salud y historia del medio ambiente, que ya está siendo hecha. Dos es la historia de la salud en relación a los procesos de democratización que vienen desde los 80. Y otro tema que no creo que se ha escrito tanto es la historia de las enfermedades respiratorias. Hay un excelente libro, por supuesto, de Diego Armus, pero no hay muchos más. Y en el fondo, coronavirus es un modo de transmisión parecido a las enfermedades respiratorias. Entonces, más estudios de esta línea quizás en el futuro nos pueden servir para entender mejor la realidad en que vivimos, ¿no? Bueno, Marco, yo te agradezco muchísimo. Hemos llegado ya a un tiempo prudencial. Quiero agradecerte enormemente todo lo que nos has relatado. Va a ser de gran utilidad para todos los que visiten nuestra página y nuestro canal de YouTube de la Universidad de 3 de Febrero. Y quiero agradecerte porque la verdad fue una charla muy, muy, muy buena. Gracias a ti, Mariano, y mucha suerte y cuídate.